Bueno, otra vez buenas tardes. Gracias, Cecilia, por la introducción. Había una foto de todos, pero bueno, quedó ahí. No, no, el desafío ahora es hablar después de esto, pero bueno, gracias otra vez. Y para mí es un honor estar acá frente a ustedes y compartir algunas reflexiones sobre las estrategias ventilatorias. Ayer, como decía Cecilia, estuvimos comentando otros temas y algunos de los que mencionó hoy Mayra, y ahora vamos a concentrar específicamente en esto que parece ser lo más importante, que es la ventilación en sala de partos. Y como el comienzo siempre es muy importante, el algoritmo que no pueden leer simplemente lo puse acá para ver dónde nos vamos a concentrar en estos próximos 30 minutos, que es en la ventilación a presión positiva en la sala de partos. Y cuando los segundos cuentan, se requiere un trabajo en equipo, con consignas claras, roles bien determinados, con anticipación, y esto tiene que ser muy eficiente. Y me pareció que este es un buen ejemplo, como en poco tiempo un grupo coordinado puede dar respuesta a las necesidades. Y este es nuestro desafío en sala de partos. Tenemos muchas cosas por hacer, cada uno tiene que tener un rol, y nosotros ahora nos vamos a concentrar en estos dos aspectos, que es establecer la capacidad residual funcional, administrar insuflación efectiva, y vamos a mencionar algo de la vinculación del campeo de cordón vinculado con la reanimación. En estos próximos 30 minutos, los temas que vamos a tratar es cuándo iniciar la ventilación, cómo administrarla, con qué instrumentos, qué interfase utilizar, acompañado de qué otros condimentos, esto parece un lugar de comidas rápidas, con qué lo vamos a acompañar, y a cargo de quién va a estar esta reanimación. Y todo esto en poco tiempo. Como también es importante diferenciar el manejo del recién nacido vigoroso de aquel recién nacido que no respira espontáneamente, y la estabilización del prematuro, que no siempre es reanimación, sino que es acompañarlo en la estabilización. Y como de este último punto se va a hablar en los próximos días, yo me voy a concentrar en el escenario del medio, en el recién nacido, que cuando seguimos el algoritmo, a pesar de la estimulación, el recién nacido está en apnea o no respira o presenta frecuencia cardíaca baja. Y la pregunta es ¿cuándo iniciar? Y ahora es un nuevo desafío, porque si la frecuencia cardíaca no es la que pensábamos que era, a lo mejor tenemos que empezar antes. Si la frecuencia cardíaca ahora es más eficientemente medida. Entonces me pareció importante recordar que hay datos recientes que nos dicen cuál es el tiempo normal que un recién nacido demora en iniciar la respiración. Porque si nosotros nos olvidamos que el recién nacido puede demorar hasta 10 segundos promedio en iniciar la ventilación, si el chico está en apnea apenas nace, más de uno lo va a iniciar a ventilar demasiado temprano. Y por otra parte, si demoramos mucho este inicio de la ventilación, lo que puede pasar es que cada 30 segundos de demora en el inicio de la ventilación a presión positiva aumenta el 16% cada 30 segundos el riesgo de muerte o internación prolongada. O sea, que cada 30 segundos que demoremos pensando qué vamos a hacer, hasta los 6 minutos, cada 30 segundos aumenta. Y cada 30 segundos no que demoremos el inicio, sino que demoremos el administrar ventilación efectiva. Entonces, no solamente es tomar la decisión, sino lograr hacerlo en forma eficiente. Y para hacerlo en forma eficiente es que puse la pregunta de cómo lo hacemos. Entonces, nosotros primero tenemos el desafío de evitar la muerte, pero después se nos agrega el fantasma de todas las lesiones que podemos producir hasta desde el primer momento, que incluyen displasia broncopulmonar, hemorragia intracraniana, la presencia del ductus, la retinopatía, la enterocolitis necrotizante y los días de ventilación mecánica. Todas estas complicaciones fueron asociadas con pocos segundos de ventilación inadecuada en la sala de partos. Entonces, evidentemente, tenemos una gran responsabilidad para estos pocos minutos de tratamiento. Y para poder hacer las cosas mejor, la idea es entender qué es lo que le pasa al recién nacido en estos primeros minutos. Y lo más importante y lo más nuevo para el recién nacido es establecer una capacidad residual funcional. Todos sabemos que esta capacidad residual funcional se establece tempranamente con las primeras ventilaciones, reemplazando el líquido por justamente capacidad residual funcional, que la ganamos en esos primeros minutos de vida y nos dura para el resto de la vida. Nunca más, por suerte, podemos vaciar del todo los pulmones, pero el tema es llenarlos de entrada. Si analizamos estudios bastante antiguos, pero que hoy éticamente no los podríamos realizar,
vemos que el recién nacido normal aplica una presión de hasta 50 centímetros de agua en sus primeras respiraciones, con un volumen inspiratorio medio alto para nosotros, 37 mililitros, y que la capacidad residual funcional de un chico de término está evaluada en unos 15 mililitros. Pero aquellos chicos que nacían por operación cesárea, solo el 50% con ventilación artificial lograba una capacidad residual funcional, y hasta que el chico no establecía sus propias respiraciones, no lograba establecer una capacidad residual funcional. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aplicamos ventilación artificial, ventilación positiva e intermitente, el recién nacido interactúa con nosotros con diferentes reflejos. Y es muy importante que nosotros los conozcamos en detalle y lamentablemente no los podemos predecir. Entonces, uno de ellos es una respuesta de rechazo. O sea, que nosotros estamos luchando contra el recién nacido que empuja contra nosotros y obviamente el aire no entra. Y nosotros tenemos que lograr vencer esta resistencia, pero puede pasar. La otra cosa que sucede es un reflejo paradojal de Head, que es sumamente útil, porque nosotros insuflamos presión, el chico además sobre eso también inspira. Y por último, algo que no nos viene tan mal cuando estamos ventilando un recién nacido, que es una respuesta pasiva. El recién nacido no se opone a nuestra ventilación, o sea, se deja ventilar. Estoy hablando de estudios de 1979, donde a recién nacidos sanos se les colocaba una serie de catéteres y sensores que hoy no podríamos hacer con recién nacido sano. Pero esta es la información que disponemos. Más recientemente, el doctor Tipaz y colaboradores realizaron un estudio publicado en el 2009, colocando sensores en la máscara, y describen que tanto en recién nacido de término como pretérmino se observa un patrón expiratorio de expiración interrumpida, representada por el llanto principalmente, y en todos casos el tiempo inspiratorio fue de 0,3. Si miramos la gráfica de los distintos grupos, fíjense que un chico respirando espontáneamente a las 31 semanas establece esta pausa inspiratoria que se repite en los chicos de término a las 40 semanas. Y si miramos el volumen expirado, el recién nacido va acumulando volumen y en cada una de las sucesivas respiraciones exhala menos. Entonces va desarrollando esta capacidad residual funcional, que es la que nosotros esperamos para que pueda establecer respiraciones espontáneas adecuadas. En resumen, los patrones respiratorios que se establecen al momento del nacimiento son dinámicos y complejos e involucran numerosos reflejos. La presencia o ausencia de estos reflejos y el tipo de respuesta modulan el reclutamiento alveolar. Lamentablemente, no todos los recién nacidos leyeron los manuales y cada uno responde distinto. O sea, nosotros tenemos que estar muy atentos y observar la respuesta del paciente que estamos reanimando. Hay un par de estudios recientemente publicados del grupo de Australia en conejos, pero que nos dan una explicación fisiológica bastante clara de qué es lo que pasa con las primeras respiraciones. Y como ven, en este estudio publicado hace 2 años, con conejos respirando espontáneamente, en las sucesivas respiraciones se va incrementando la capacidad residual funcional a establecer la deseada. Esta gráfica, y quiero que presten atención al punto B y C porque después vamos a ver las imágenes de estos 2 momentos. Luego de 33 ventilaciones de una ventilación artificial exclusiva, se va desarrollando la capacidad residual funcional en las sucesivas respiraciones, en 33 ventilaciones. O sea que si ustedes ven esta imagen inicial y esta posterior, en ese poco lapso se logró establecer la capacidad residual del conejo. Por lo tanto, tendría sentido la propuesta de algunos grupos de proporcionar lo que llamamos inflación sostenida para que el recién nacido vaya estableciendo en forma espontánea su capacidad residual funcional. Por el momento no hay suficiente evidencia, por eso el ILCOR no lo recomienda como postura y yo no tengo tiempo de desarrollarlo en detalle, así que les recomiendo leer esta revisión completa, que es todo lo que usted quiere saber sobre inflación sostenida, que fue reciente publicado por el grupo de Peter Davis, donde está desarrollado y revisado en profundidad todo el tema. Por el momento, el ILCOR en su revisión publicada en el 2015, no encontramos suficiente evidencia para demostrar o para recomendar inflación sostenida, pero estemos atentos porque tiene sentido fisiológico aplicar esta técnica. Y esto es lo que también respaldó la recomendación inicial, sobre todo del Consejo Europeo, de que las primeras ventilaciones se realicen con un tiempo inspiratorio un poco más largo. Como no hay respuesta todavía, en este momento se puso en marcha el estudio SAIL,
que es de aireación sostenida del pulmón del recién nacido, donde de forma aleatorizada y auspiciado por el Instituto de Salud de Estados Unidos, se van a incluir 600 chicos, 300 por rama, aplicando 25 centímetros de agua durante 15 segundos versus el estándar. No tenemos todavía la respuesta en los prematuros pequeños, estamos hablando de chicos de menos de 27 semanas, que probablemente sean los que más se beneficien con esta técnica. No sabemos todavía qué es lo mejor. Y entonces, si no sabemos cuánto volumen ingresa al pulmón del recién nacido, también tendría sentido ventilar por volumen. Si nosotros lo que queremos es establecer una capacidad residual de unos 5 mililitros por kilo, y bueno, démosle volumen, medimos el volumen y le vamos llenando el pulmón de acuerdo a lo que el recién nacido necesita. Pero, ¿qué pasaría? Estas diapositivas que me facilitó el doctor Alan Jobe hacen un ejercicio teórico sobre qué estaría pasando en un prematuro de 1 kilo intubado al nacer y ventilado por volumen con un PEP de 5 y con volumen tidal de 5 mililitros por kilo. La verdad que tiene mucho sentido. Si yo lo que quiero es administrar un volumen tidal de 5 mililitros por kilo, pongámosle al pulmón del recién nacido ese volumen en cada ventilación. Por supuesto que el recién nacido nace en esta situación con el pulmón lleno de líquido, o sea que no tiene PEP, no tiene volumen tidal y el pulmón no tiene aire. Y luego de 20 respiraciones, ¿qué pasaría? Que tendríamos una capacidad residual funcional de 3 mililitros, pero solo en la vía aérea. Entonces, tendríamos 5 mililitros en la vía aérea y una vía aérea sobredistendida porque no entra más volumen que 3 mililitros por kilo y porque tan rápido no avanza el volumen aéreo más allá de esto. Luego de 2 minutos de ventilación, insisto, esto es un ejercicio teórico, sobre todo basado en su experiencia en corderos, tendríamos, como el pulmón no se ventila en forma pareja en los primeros minutos, entonces tendríamos sobredistensión focalizada y por último, recién al cabo de 10 minutos tendríamos una ventilación más segura, pero el tiempo que a nosotros nos preocupa, que son estos primeros minutos de cómo lograr una capacidad residual funcional con el mínimo daño, todavía no tenemos respuesta. Por lo tanto, la recomendación actual del área de trabajo, y coincide con la recomendación del ILCO del 2010 porque no se revisó en el 2015, es seguir ventilando a presión positiva intermitente un recién nacido en apnea, entre 40 y 60 ventilaciones por minuto, más 60 en el prematuro y un poco menos en el chico de término, con una presión de inicio entre 20 a 25 centímetros de agua y una FIO2 inicial. Nosotros pusimos el punto de corte en 30 semanas para FIO2 de 0,21 y de 0,3 en menores de 30 semanas. Insisto que es FIO2 de inicio para luego ajustarla según la evolución. Ahora, ¿durante cuánto tiempo estamos ventilando al recién nacido? Y yo revisé 3 trabajos disponibles, uno es el nuestro con 1027 recién nacidos, el estudio de SOSTA con 600 y el de Xu en el 2011 con 369 chicos ventilados con máscara laringea. Fíjense que el promedio de duración de la ventilación a presión positiva está cerca de 1 minuto. O sea que la mayor parte de los recién nacidos responden a una ventilación efectiva de alrededor de 1 minuto. Y por eso es tan importante que la hagamos efectiva y cuidadosamente, porque en ese minuto es que se juegan todas estas complicaciones posteriores que queremos evitar. Entonces tenemos que concentrarnos muy bien y trabajar ordenadamente. La pregunta que sigue es ¿con qué instrumento? Actualmente disponemos de 3 instrumentos para ventilación a presión positiva en sala de partos, la bolsa autoinflable, los reanimadores con pieza en T, que es el más popular en este momento, que es un reanimador con pieza en T portátil, los que vienen ya incorporados a la servocuna, y en Estados Unidos ganó popularidad una pieza en T descartable de uso único, que se conecta igual que estos otros, pero no tiene válvula de seguridad, pero sí el resto de las posibilidades regulatorias. Y algo muy poco frecuente usado en nuestro medio, que es la bolsa inflada por flujo, por lo cual me voy a concentrar en estos 2 primeros instrumentos. Y después les voy a hablar algo de estos 2 nuevos instrumentos que están en desarrollo, que es la bolsa de reanimación vertical y el Next Step, que es un prototipo de un nuevo reanimador en sala de partos.
Hace un par de años se publicó un trabajo pequeño por parte de la doctora Dawson, incluyendo 80 pacientes en los que se comparó el reanimador con pies en T versus la bolsa autoinflable y no encontraron diferencias a los 5 minutos en la saturación. O sea que, pues, reanimando recién nacidos prematuros con una bolsa autoinflable versus el reanimador en T, no encontramos diferencias. Nosotros publicamos hace 2 años en el Journal of Pediatrics un estudio donde comparamos el reanimador con pies en T versus la bolsa autoinflable. Aleatorizamos 1.027 pacientes a ser reanimados con uno de los 2 instrumentos en 11 centros en 5 países y no encontramos diferencias en nuestro outcome primario, que era la frecuencia cardíaca mayor de 100 a los 2 minutos. 93% de los niños respondieron a la pieza en T con el aumento de la frecuencia cardíaca y 90% con la bolsa autoinflable, sin diferencia entre los grupos. Pero cuando miramos los resultados secundarios, lo que vemos es que muchos más chicos requirieron intubación por falla respiratoria en la sala de partos cuando eran ventilados con la bolsa autoinflable. Y esto nos llamó la atención y fuimos a ver qué pasaba después con las presiones. Fíjense que con la bolsa autoinflable dábamos más presión, quedábamos en muchos más casos una presión inspiratoria máxima mayor de 25 y un poquito más de FiO2, pero que esto no era clínicamente relevante, aunque fuera estadísticamente significativo. Este gráfico, que no está publicado, me parece que es importante compartirlo con ustedes porque si ustedes miran, esto es peso de nacimiento. En rojo, las presiones recibidas por los recién nacidos en sala de partos con bolsa autoinflable, como ven, llegan a 40 en muchos casos. Mientras que cuando eran administrados con la pieza en T, se mantenían todas cercanas a 25. Entonces, si uno realmente quiere administrar una presión limitada, pareciera que administrarlo con la pieza en T es más seguro. Y cuando analizamos el subgrupo vemos que días con oxígeno y días en ventilación mecánica también fue mayor en todos los casos. Fuimos a analizar si esto era diferente en los prematuros más chiquitos. Entonces, fíjense que en los mayores de 1.500 gramos, la respuesta de la frecuencia cardíaca fue casi idéntica. Pero cuando analizamos los menores de 1.500 gramos, si bien eran pocos pacientes, estaban distribuidos en forma aleatoria, el reanimador con pieza en T fue más efectivo. ¿Por qué pensamos que pudo haber sido más efectivo? Porque provee mejor presión positiva al final de la expiración, porque la presión es más limitada y consistente. Hace 2 meses, el mes pasado, en el Congreso Americano de Investigación Pediátrica, la doctora Ruth Ginsburg presentó este trabajo en forma de póster y tuvo la gentileza de compartir conmigo las diapositivas. Y lo que ellos hicieron también fue comparar en menores de 1.500 gramos el reanimador con pieza en T versus la bolsa autoinflable. Pero a diferencia de realizarlo en forma aleatorizada, dejaron que el neonatólogo a cargo eligiera cuál era el reanimador que prefería. Y entonces presentaron este trabajo que lo hicieron durante un año en 12 ciudades y 20 hospitales en Brasil, incluyendo niños entre 24 y 37 semanas, con un peso de nacimiento entre 400 y 1.500 gramos. Y entonces, de 1.700 partos con este peso, incluyeron 1.500 recién nacidos, 600 chicos solo recibieron ventilación con pieza en T y 335 recién nacidos con bolsa. Como ven, la distribución a lo largo de los centros no fue similar, pero en cada centro cada uno utilizó el elemento que prefería. El 67% eligió el reanimador con pieza en T. Y quizás no tan sorprendente para nosotros, fíjense en las diferencias. Encontraron que 28% versus 19% de los chicos moría antes de los 6 días, 44% versus 30% en la muerte dentro del hospital, muerte de displasia broncopulmonar, muerte hemorragia intraventricular o periventricular y combinado muerte, displasia o leucomalacia periventricular o hemorragia, todos fueron fuertemente significativos. Y cuando realizaron el estudio, el análisis de regresión logística, lo que vieron es que haber sido reanimados con el reanimador con pieza en T fue protector para muerte o displasia. Y esto está completamente en línea con nuestros hallazgos en un grupo menor de pacientes. Esto está en fase experimental, es una bolsa autoinflable de diseño vertical que parece ser más ergonómica que un estudio reciente publicado mostró en maniquíes que era preferido por los reanimadores
y que en este momento está siendo explorado, sobre todo, como decía Mayra, en el programa Helping Babies Breathe en los países africanos. Y algo mucho más sofisticado, es también un estudio publicado en el mes pasado, todavía está en mayo, es el prototipo de Next Step, que es un equipo que controla el volumen tidal y la frecuencia respiratoria, pero no las presiones, para asistir al neonatólogo durante la reanimación inicial del recién nacido. Si alguien revisa este trabajo, quiero que tengan mucho cuidado porque este reanimador le da respuesta en tiempo real al reanimador de todos los valores, pero cuando comparan con los demás instrumentos de reanimación, al reanimador no le dejaban ver ni siquiera cuánto expandía el tórax. O sea que estábamos comparando reanimadores ciegos hasta el movimiento del tórax del recién nacido contra este prototipo, y esto puede tener algún sesgo en la apreciación. La válvula de PEP existe y muchos reanimadores la incorporan convencidos de que estamos administrando PEP. En nuestro estudio, la mitad de nuestros pacientes recibió ventilación con válvula de PEP y no mostró diferencias. Hay estudios recientes que muestran que no es muy confiable y sobre todo después de la esterilización. Y traje un solo trabajo para compartir con ustedes donde se compara el reanimador con pieza en T, me quedé sin láser, y la bolsa autoinflable con PEP y la bolsa inflada por flujo, y como ven es mucho menos consistente la válvula de PEP aplicada a la bolsa de reanimación. Cuando nosotros hicimos un estudio con la doctora Aguilar en el Hospital Parvicien in vitro, también con maniquíes, nos costó mucho lograr buenas presiones positivas al final de la expiración con la válvula de PEP. Y por último, para acompañar también a la bolsa, el manómetro. El uso de manómetro, que en nuestro medio es bastante popular, nosotros lo discutimos dentro del área de reanimación y consideramos que es un elemento útil de seguridad acompañando la reanimación con bolsa y máscara, porque nos permite visualizar las presiones aplicadas. Hay un estudio que muestra que si ocultamos la presión al operador, el manómetro, tanto en el NeoPAF como en la bolsa, no había grandes diferencias. Pero estos son solo 18 reanimadores en un centro de alta capacitación, y en el resto de los lugares, cuando usamos el reanimador con pieza en T, uno mira el manómetro. ¿Por qué no lo va a mirar usando la bolsa? Los que critican el uso del manómetro lo que plantean es que puede distraer al reanimador de la visualización del recién nacido. Si esto fuera así, también lo haríamos con el reanimador con pieza en T. Por lo tanto, si está disponible, pensamos que el manómetro puede ser de utilidad para controlar las presiones, ahora que vemos que cuando uno utiliza ventilación con bolsa y máscara, la válvula de Popov tiene 40 centímetros de agua de límite, obviamente lo vamos a pasar con facilidad. Y para completar el tema de la bolsa, la semana pasada se publicó este trabajo que me pareció importante compartirlo porque es una alerta sobre la contaminación de nuestros elementos de reanimación. Nosotros no siempre estamos muy atentos a cuánto se contaminan los elementos de reanimación que quedan esperando en la sala de partos hasta la próxima reanimación. Y a veces uno, sobre todo en nuestro país donde nosotros nos disponemos con tanta facilidad de elementos de uso único. Entonces, no sería un problema en el lugar donde abren una máscara nueva en el momento que van a reanimar, si nosotros tenemos muchas veces la máscara esperando volver a ser usada o la bolsa de reanimación. Y este estudio lo que hizo fue cultivar los elementos que usamos para reanimación, tanto el laringoscopio como la bolsa, y lo que encontramos es que están muy contaminados. Así que solo como una alerta y un llamado de atención. Gracias. Estoy yendo para atrás, perdón. Nosotros la bolsa autoinflable o el reanimador con pieza en T lo conectamos además a una interfase. Y esta interfase es variable. Puede ser la máscara con forma anatómica, tubo endotraqueal, máscara laringea o cánula nasal. Ganaron popularidad las máscaras redondas de siliconas, por lo tanto se publicó un trabajo comparando dos marcas populares y no encontraron diferencias. También se utilizó durante un tiempo el tubo nasofaríngeo para brindar presión positiva, porque nuestro desafío es cómo brindamos presión positiva efectiva, con menor cantidad de pérdidas, con aprendizaje a mucha gente de manera sencilla, y este trabajo publicado
el año pasado, mostró que el tubo nasofaringeo no es mejor que la máscara y tiene más pérdidas. Volviendo a la máscara, también cada vez atendemos chicos más pequeños y no estamos seguros que las máscaras se adapten adecuadamente. Este trabajo, publicado recientemente por el Grupo de Australia, incluye esta foto que me pareció muy gráfica para recordarnos que a veces al recién nacido la máscara le queda grande. Y así como no todos nosotros usamos el mismo calzado, posiblemente tampoco le resulte cómoda o efectiva todo tipo de máscara. Y en este trabajo ellos publican unas tablas que pueden ser de utilidad para la sala de partos, donde de acuerdo a la edad gestacional prevista o del peso de nacimiento, es el diámetro de la cara del recién nacido que puede adaptarse a las medidas de las distintas máscaras disponibles. Y ellos también alertan sobre que los prematuros extremadamente pequeños no tienen todavía máscara de tamaño adecuado. Entonces, seguro que a este grupo de pacientes las máscaras disponibles actualmente le quedan grandes. Entonces, eso de tener un solo tamaño que sirve para todos no es cierto y estemos atentos. La ventaja de tener esta gráfica es que antes del nacimiento ya podemos preparar la máscara adecuada si conocemos la edad gestacional del paciente. La máscara laringea es muy popular en Italia, por ejemplo, y hay trabajos que muestran que es más eficiente en la reanimación inicial del recién nacido. Lo que sucede cuando analizamos en detalle y comparamos, este es un metaanálisis de las distintas máscaras laringeas, comparada una máscara laringea versus la máscara para la ventilación inicial, el metaanálisis muestra beneficio. Entonces, si uno mira estos datos, tiene que salir corriendo a usar la máscara laringea como interfase primaria. Pero cuando analizamos en detalle los resultados, el número de fracasos que tuvieron estos autores con la máscara laringea es equivalente a nuestros fracasos con la máscara facial. Y el fracaso de ellos con la máscara facial estuvo muy por debajo de nuestro estándar. Por lo tanto, cuando uno elige un grupo control subóptimo, cualquier cosa nueva que probamos le va mejor. Pero por el momento no hay suficiente evidencia para recomendar máscara laringea y por eso nosotros ahora estamos haciendo un estudio piloto en Oklahoma comparando la máscara laringea versus la máscara facial para ver si realmente hay alguna evidencia inicial para cambiar de interfase. ¿Con qué acompañamos esta ventilación? Se puede acompañar con óxido nítrico. En este momento en Oklahoma está terminando un estudio piloto donde en resultados preliminares bastante promisorios en prematuros muy pequeños, donde acelera la transición del recién nacido. Esto es solo para que estén atentos y veamos si vamos a tener algo más. La retroalimentación en tiempo real, el detector de dióxido de carbono, el capnóforo, la función respiratoria. De estas primeras cosas se va a hablar mañana en monitoreo de sala de partos, así que no lo voy a abordar ahora. Un comentario del estudio de metrónomo que hicimos con la doctora Cocucci y el doctor Musante es que cuando colocamos neonatólogos expuestos a administrar ventilación a presión positiva intermitente con su propio ritmo, sin estar ayudados por un metrónomo, no éramos tan buenos ventilando a 40-60. Entonces estamos convencidos que ventilamos en ese lapso 40-60 por minuto y a veces estamos ventilando al ritmo de nuestra frecuencia cardíaca y no siempre es lo más adecuado, así que tengamos en cuenta que alguna ayuda para recordar cuál es la frecuencia adecuada puede ser de utilidad. Acompañado de gases calentados y humidificados, nosotros nos olvidamos que los gases que administramos al recién nacido están fríos y secos. Esto es para recordarles que la humedad de los gases que vienen por la red es cercana al 2 al 4% y la humedad ambiente normal es 40%. Y nosotros después, cuando los chicos vienen con bronquiolitis, le damos baños de vapor y hacemos un montón de tratamientos y al recién nacido de entrada lo estamos ventilando con gases secos y fríos. Entonces, si nosotros prevemos la reanimación de un recién nacido prematuro extremo, también traigamos a la sala de partos. Trajimos los monitores, ahora traemos el electrocardiograma, traigamos el calentador y ofrezcámosles gases calentados y humidificados que ha demostrado en estos 3 trabajos que menciono acá ser efectivo en mejorar la temperatura a la admisión a la terapia. Y acompañado de ¿qué? De una ligadura temprana o tardía de cordón. Estos son slides que nos prestó la gente de Australia, de estudios realizados en conejos, donde cuando se clampea el cordón antes de las primeras respiraciones o después de las primeras respiraciones. Y como pueden ver, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco derecho, esto en blanco es cuando el cordón
se liga después de las primeras respiraciones y en negro cuando el cordón se liga antes. Fíjense que la transición cardiovascular de los conejos en esta situación es mucho más suave y tranquila cuando se ventila primero y se liga después. Y no sabemos cuál es la mejor estrategia, por lo tanto, hay un estudio piloto publicado recientemente con 30 recién nacidos por la Universidad de Virginia de Estados Unidos, donde vieron que reanimar al recién nacido antes de la ligadura del cordón es factible y es seguro, y nos invitaron a participar en este estudio que reanima al recién nacido en el parto vaginal entre las piernas de la madre y en la cesárea sobre el campo quirúrgico. Es un estudio que se va a hacer utilizando una mesa que se acerca al campo quirúrgico en chicos de 23 a 29 semanas, donde se les va a dar CPAP o presión positiva durante 30 a 120 segundos versus los recién nacidos que se ligan inmediatamente. No sabemos todavía la respuesta, es un estudio grande que nos va a llevar 5 años en 8 centros con 940 chicos y quizás después de eso podamos contestar si vale la pena reanimar al lado de la cama de la madre, tiene sentido. Y por último, ¿a cargo de quién tiene que estar esta reanimación? Nos preguntábamos hace unos años si es más importante la máquina o el piloto, y uno quisiera tener una buena máquina con un buen piloto, porque si hacemos malas combinaciones probablemente no nos vaya tan bien. Y pensamos que el reanimador tiene que ser un personal capacitado, entrenado, que trabaje en equipo, que se actualice periódicamente, que evalúe permanentemente sus prácticas. Y recientemente se publicó un metaanálisis donde demuestra que capacitar en reanimación disminuye la mortalidad. Entonces, tenemos que estar preparados, saber cuándo y cómo intervenir, y esta va a ser la mejor manera de prevenir o disminuir la mortalidad neonatal temprana, que en el mundo, como verán, en este mundo modificado en su tamaño de acuerdo a la mortalidad, nosotros estamos ubicados en segundo lugar, pero podríamos estar mejor, y como ven, en el mundo mueren muchos chicos, la tercera parte de ellos por asfixia. Por lo tanto, tratándolos bien, posiblemente mejoren estos resultados. Para terminar, esto es Argentina, datos 2013. Mortalidad, no se lee bien, pero esto es todas las provincias del país organizadas en orden alfabético, y ven la disparidad que hay en la mortalidad infantil y cómo hay un espejo entre la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Por lo tanto, posiblemente podamos hacer un cambio. En resumen, la reanimación neonatal es un trabajo en equipo. Capacitarse y refrescar periódicamente las destrezas mejora la práctica de la reanimación y el consiguiente impacto en la mortalidad y calidad de la vida de nuestros pacientes. Conocer la técnica y los equipos nos permitirán, obviamente, obtener mejores resultados, y no se olviden que tener siempre disponible una máscara laringea puede salvar una vida. Muchas gracias.